Hermanos, en una ocasión, nuestro Señor Jesucristo se encontraba compartiendo con un hombre que era conocido como Simón el leproso. Y en esa ocasión el Señor estaba sentado en la mesa. Y al estar ahí sentado en la mesa, compartiendo con sus discípulos y con otros, llegó una mujer quebrantada desde lo más profundo de su corazón. Y esa mujer agarra un vaso con un perfume muy costoso y unge la cabeza de nuestro Señor. Imagínense el aroma precioso que habrá agarrado en ese lugar, ese perfume que fue derramado sobre la cabeza de nuestro Señor. Y ustedes saben, después empezaron los comentarios. Uno de sus discípulos decían, eso fue un desperdicio. Era mejor vender ese perfume y con el dinero recaudado dar a los pobres. Así que estaban criticando aquel acto de esa mujer. Pero el Señor, como es bueno, manso, y vino a esta tierra para defender a los pecadores y a los quebrantados de corazón, defendió a esa mujer. Y el Señor, dijo, a los pobres los van a tener siempre, pero a mí no me van a tener siempre. Y dijo el Señor que cuando se predique el Evangelio, se va a recordar lo que hizo esta mujer en memoria de ella. Pero una de las cosas que me gustaría resaltar y rescatar para dar inicio a la reflexión de esta mañana es lo que el Señor Jesús dijo. Dijo que lo que esta mujer hizo, o esta unción que fue derramada sobre Jesús por medio de esta mujer, fue una preparación para su sepultura. Hermanos, cuando nos identificamos con ese Jesús, viene como un olor hermoso y fragante a nuestras vidas el Espíritu Santo para llevarte a la muerte, para prepararte para la sepultura. Así que en esta mañana, ¿estamos listos para ir a la sepultura? Porque la palabra dice que nos identificamos completamente con Jesús. Y no solo con la resurrección, sino con su muerte. Hermanos, dentro de nosotros existe una realidad que la Biblia la denomina el viejo hombre. A veces la llama la ley del pecado que mora en nosotros. Y en el texto que vamos a ver hoy, lo llama la carne. Cuando el Espíritu viene, el viejo hombre debe morir. Porque Jesús, siendo justo, muere por los injustos. Para que nosotros, siendo injustos, seamos justos por la fe y vivamos en esa justicia por la fe. Cristo, Jesucristo nos justificó, nos santifica y también en su venida seremos glorificados por Él. Así que en la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas, todo lo que produce el viejo hombre a la sepultura por la fe en aquel que nos amó. Oremos en esta mañana para que su palabra, hermanos, pueda llevarnos a profundizar más en Él, a arraigarnos más a Jesús y que por medio de eso podamos vencer todo obstáculo que nuestra carne quiere colocar. Amén. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos acercamos
confiadamente, para que podamos ser guiados por tu Santo Espíritu. Que por medio de tu Espíritu, Señor, todo aquello que a ti no te agrada vaya a la cruz, a la muerte, para que podamos vivir y andar en la vida, disfrutando de ti, disfrutando de tus propósitos y sabiendo, Señor, que solamente por medio de tu palabra podemos, Señor, andar en el Espíritu. Señor, ayúdanos en esta mañana y que podamos tener un corazón sencillo y humildes. Sabemos, Señor, que somos falibles. Sabemos, Señor, que en nosotros mismos no hay nada bueno, pero tú en tu misericordia nos has salvado y nos ayudas, Señor, a que podamos cumplir ese propósito de ser conformados a la imagen de tu Hijo por el Espíritu que nos fue dado. A ti, Señor, sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, como bien sabemos, el apóstol Pablo ya predicó el Evangelio. El apóstol Pablo ya nos enseñó el Evangelio. El apóstol Pablo ya aclaró las dudas acerca del Evangelio. El apóstol Pablo ya está derribando toda argumentación judaizante. Y el apóstol Pablo nos mostró que somos salvos y justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo murió y resucitó para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en esta mañana el apóstol Pablo no solamente quiere que entendamos el Evangelio, sino que ahora lo podamos vivir a ese Evangelio en todas las áreas de nuestras vidas. Y entonces el Espíritu Santo llega a nosotros para que el Evangelio sea expresado en todas las áreas de nuestras vidas. Así que hoy nos toca el capítulo 5 de Gálatas y lo vamos a dividir en 4 partes. Desde el versículo 16 hasta el versículo 18 podríamos ver el propósito del Espíritu Santo. Desde el 19 hasta el 21 vamos a ver la naturaleza de la carne. Del 22 y el 23 vamos a ver la naturaleza del Espíritu. Y vamos a terminar con el 24 al 26 con una aplicación para vivir y andar por el Espíritu. Hermanos, en esta mañana la reflexión puede llevar el título Muriendo al viejo hombre y viviendo por el Espíritu. Muriendo a las pasiones pecaminosas de nuestra carne, mas viviendo y andando por el Espíritu. Así que vayamos a los primeros 3 versos, desde el 16 hasta el 18. El apóstol Pablo a los Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hermanos, cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, cuando nosotros somos regenerados en nuestro ser interior por la fe en la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a tu vida y viene a mi vida. Y viene con el propósito de llenarte de Jesucristo. El propósito del Espíritu Santo es que nos llenemos del Hijo de Dios y que seamos conformados a la imagen perfecta del Hijo de Dios, y de esa forma
nosotros vamos a cumplir el propósito eterno de nuestro Padre Celestial. Entonces el Espíritu Santo viene a tu vida trayendo la vida del Padre y del Hijo para que nosotros ahora podamos ser partícipes de la naturaleza de Dios y andar conforme al Espíritu. Y cuando el Espíritu viene, hermanos, a tu vida, el Espíritu empieza a darte a conocer a Jesucristo. Así que la función del Espíritu es que empecemos nosotros a experimentar una relación genuina con Jesucristo. Después el Espíritu Santo nos sigue ayudando a amar a Jesucristo. Después el Espíritu Santo nos sigue ayudando para disfrutar de Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos sigue y nos sigue y nos sigue ayudando y perfeccionando para expresar a Jesucristo en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Esa es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de amor del Padre y del Hijo que fue derramado en tu corazón para que andemos en los propósitos de Dios. Por eso empieza diciendo Pablo, dando una exhortación que nosotros lo debemos recibir en forma activa. Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Conozcan a Jesús por el Espíritu. Amen a Jesús por el Espíritu. Disfruten de este Cristo por el Espíritu. Y en todo lo que hagamos y digamos, expresen a este Jesucristo. Porque es el Espíritu de Dios el que produce en nosotros el querer y el hacer. Y en esa realidad que se adquiere por la fe, nosotros nos movemos, nosotros caminamos y nosotros nos ocupamos de aquello que debemos hacer. En esa realidad del Espíritu Santo. Y cuando estamos en esa realidad por la fe, porque la fe no solo es para santificarnos, no solo es para justificarnos, sino también para santificarnos. Y cuando estamos en esa realidad, entonces los deseos pecaminosos de nuestra carne no operan en nuestras vidas, porque están atados por un nuevo amo, el Espíritu. Nosotros teníamos un amo antes de convertirnos. Era la carne, era un jefe malvado, maligno, que nos tenía oprimidos, pero se le hizo la guerra. Vino el Espíritu y le dijo, Señor carne, usted ya no manda acá, ahora mando yo. Y no solamente usted no manda, sino que usted ahora va a morir. Y hay una guerra dentro de nosotros, donde el Espíritu Santo trae la realidad de Dios a nuestras vidas, haciéndonos partícipe de su misma naturaleza, para que podamos vivir y andar conforme al Espíritu. Y es la única forma en que los deseos de la carne no van a operar en nosotros. En el verso 2 dice que el Espíritu tiene un deseo y la carne tiene otros deseos. Y son dos deseos que se oponen entre sí. El apóstol Pablo deja bien en claro que esa fuerza pecaminosa que opera en nosotros es totalmente contraria a la voluntad de Dios. Entonces hay una oposición entre el Espíritu y la carne. Y cuando nosotros nos dejamos dominar por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lleva a la vida misma y a expresar a Jesucristo, entonces en ese momento la carne no opera. Y si la carne no opera, entonces no vamos a hacer nosotros lo que se nos da la gana. Porque cuando la carne toma posición de tu vida, nosotros hacemos lo que queremos. Y vivimos no en la libertad, sino en el libertinaje. Por eso el 2 termina diciendo, no van a hacer lo que quieren.
¿Por qué? Porque los deseos de ese viejo hombre no son conformes a los deseos de Dios. Se oponen entre sí. Y es interesante que en el verso 3 nosotros vamos viendo que si realmente somos guiados por el Espíritu Santo, si realmente nosotros andamos conforme al Espíritu Santo, dice que no estamos bajo la ley. Podríamos entender que los cristianos en la regeneración ya no estamos bajo la ley. Ya no queremos ganar nuestra salvación bajo las ordenanzas de la ley de Moisés. Y eso, gracias a Dios, como que el Espíritu Santo nos está mostrando y estamos desechando toda doctrina que nos quiere llevar hacia esa dirección. Pero también, hermanos, creo que podríamos aplicarlo a que ya siendo hijos de Dios, a veces la carne propone sus ideas y a veces le decimos que sí, siendo ya justificado. Y entonces empezamos nosotros a entrar en el legalismo cristiano. Y empezamos a poner cargas muy pesadas. Y son cargas que el Espíritu Santo no quiere poner. Y entramos en una ansiedad. Y entramos, hermanos, en un estado de la carne que es pecaminoso. Y empezamos a expresar nuestro viejo hombre. Eso lo podemos hacer hasta predicando, hasta alabando, hasta haciendo obras de caridad. Porque si no tenemos amor, ¿de qué sirve? Dijo el Señor, dijo Pablo. Si tenemos toda la fe del mundo y todo el conocimiento del mundo a tal punto que podemos descubrir los misterios de esta vida, pero si el espíritu de amor no gobierna completamente tu vida, nada soy. Porque Él es el Espíritu de amor, que vino a nosotros para mostrarnos la esperanza, la luz, al verdadero Dios. Y esa es nuestra realidad. Eso estaba en el corazón de Pablo, hermanos. Andar en el Espíritu. Para que podamos conocer a Jesús, amar a Jesús, disfrutar de Jesús y expresar a Jesús. Todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Jesucristo. Y el Padre, y cuando acudimos al Padre, el Padre apunta a su Hijo. Debes mirar a mi Hijo por el Espíritu. Así que debemos andar en el Espíritu para que los deseos pecaminosos de nuestra carne no operen en nuestras vidas. Amén. Avancemos, hermanos. En esta segunda sección, el apóstol Pablo ahora va a apretar el acelerador y ahora nos va a mostrar lo que es la carne, para que no nos vayamos luego por ahí. Leamos. La naturaleza de la carne. En 19, ¿verdad? Sí, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, la Nueva Traducción Viviente traduce naturaleza pecaminosa. Es importante, hermanos, que nosotros para poder entender esto, podamos entender lo que significa una naturaleza pecaminosa, que en este contexto es llamada carne. A veces la carne es llamada como la vida natural del hombre, pero a veces la carne en este contexto es llamada todos los deseos pecaminosos de la carne, que es una naturaleza pecaminosa, o esa ley del pecado que mora en nosotros. ¿Se acuerdan en el jardín del Edén? En el jardín del Edén Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza.
Y entonces el hombre esencialmente es un ser humano, porque tenemos nosotros características de ser humano que nos diferencian de los animales, de las plantas e inclusive del ser divino de Dios. Y esa esencia humana nosotros la expresamos en una naturaleza. Entonces podríamos decir que la naturaleza es la expresión de la esencia, de todas esas capacidades que Dios ha dado exclusivamente al hombre como ser humano. Y es realmente, ¿se acuerdan Pablo cuando dicen cuando dos hombres se unen en intimidad, han abandonado el uso natural? El uso natural. Porque cuando yo me uno con mi esposa, eso es natural. Pero cuando me uno a otro hombre, eso es un uso contra la naturaleza. Entonces la naturaleza, hermano, es la forma en cómo nos expresamos nosotros. Y Adán, antes de caer, se expresaba en relación con Dios, ¿verdad? En intimidad con Dios. Pero cuando él cayó, siguió siendo un ser humano. Pero ahora todo lo que él es lo expresa en una naturaleza pecaminosa. Porque él antes de pecar hablaba y se comunicaba. Y después de pecar seguía hablando y se comunicaba. La diferencia es que después del pecado mentía. Después del pecado tuvo miedo. Y después del pecado cayó en una condición pecaminosa. Y todo lo que habla es engaño y mentiras. O sea, ahí está la naturaleza caída. Y el apóstol Pablo nos va mostrando que la naturaleza de la carne se hace evidente en estas obras, que expresan realmente lo que es la carne. Y Pablo termina esta sección diciendo que los que practican estas cosas que vamos a solamente a leerlo, dice que no heredarán el reino de Dios. Y evidentemente está hablando de las personas no regeneradas, las personas que viven una vida fuera de la voluntad de Dios, personas que no conocen a Cristo, personas que no tienen al Espíritu Santo y que viven y practican y se deleitan en estas cosas. Un cristiano no practica estas cosas. Un cristiano no se deleita en estas cosas porque Dios mora en nosotros. Un cristiano puede caer, sí, pero jamás un cristiano se va a deleitar en estas cosas. Y el apóstol Pablo dice, ya lo he amonestado en cuanto a esto. Quiere decir que en el ambiente de las iglesias allí en Galacia, habían personas que asistían a las reuniones, pero que no tuvieron un encuentro, que no tenían en ese momento un encuentro genuino con Jesús. Como puede pasar también en cualquier iglesia. En cualquier iglesia está abierta, pero no significa que porque se asiste a una reunión uno ya es cristiano. Uno es cristiano si se humilla en arrepentimiento y deposita toda su fe en aquel hombre que murió y que resucitó. Y si realmente crees con todo tu corazón que Jesucristo fue levantado de los muertos, que es luz de luz, verdadero hombre y verdadero Dios, y que un día va a volver a establecer su reino, y ese reino no tendrá fin, eres salvo por la gracia de Dios. Pero algunos aún no han depositado su confianza en Jesús. Por lo tanto, estas actividades son aún parte de su expresión natural. Vamos a leer. Son como 16. Solamente vamos a leer. Comienza con adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Podríamos decir que estos 4 primeros hacen relación a una depravación en cuanto a la intimidad o a lo sexual. Estos 4 puntos es la actividad natural de la carne. El adulterio, la fornicación, las pasiones desordenadas y las inmundicias. Así que si aún no conoces a Dios y esta es tu realidad, ven a Jesucristo y Jesucristo no solo te va a librar de la ira eterna, sino que también te va a librar de este tipo de prácticas.
Después hay dos más. Idolatría, hechicería. Esto está relacionado más a una vida espiritual demoníaca. Cuando nosotros adoramos a otros dioses con minúscula, que no son dioses en esencia, entonces abrimos la puerta a Satanás y a sus demonios. Cuando hacemos prácticas de hechicería, que se practica mucho en este país, abrimos puertas a demonios. Y empezamos, y el hombre que practica esto va a experimentar una posesión demoníaca. Pero tengo una buena noticia para los que practican estas cosas. Jesucristo también te puede libertar de esas cosas. Porque lo que más hizo en su ministerio fue eso, expulsar demonios. Porque eran idólatras y hechiceros. Y una de las primeras evidencias de la conversión es que la persona abandona la idolatría. Abandona la idolatría. Por eso debemos huir de Roma, porque allí sobreabunda la idolatría. Y donde hay idolatría no está el Espíritu Santo, dicen los padres de la iglesia. Así que, hermanos, debemos confiar plenamente en que Jesucristo es nuestro Salvador y que nosotros como cristianos no tenemos nada que ver con estas obras. Pero repito, ¿podemos caer? Sí, porque la naturaleza pecaminosa aún no fue totalmente desarraigada de nosotros. Eso va a suceder en la manifestación de su segunda venida. Bueno, y después podríamos decir que son pecados a causa de una psicología totalmente caída y abandonada, porque dio la espalda a Dios. Entonces lo natural de la carne son las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Así que en esta sección nosotros vamos viendo cómo la psicología humana está totalmente caída y se expresa en herejías, en borracheras, en orgías. Hermano, terrible es la carne. Somos conscientes de la naturaleza de la carne, somos conscientes del mecanismo de la carne, somos conscientes que la ley del pecado que mora en nosotros se opone radicalmente a la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice que los que practican y se deleitan en estas cosas no son hijos de Dios. Amén. Avanzamos. Ya hemos visto que el apóstol Pablo dice, anden en el Espíritu para que los deseos de la carne no operen en nosotros. Y ahora Pablo nos mostró lo que es la carne para que le demos la espalda a la carne y que vaya a la sepultura a la carne. Todos los días tomando la cruz, nuestra cruz. Amén. Avancemos. Ahora vamos a ver la naturaleza del Espíritu. ¿Se va entendiendo, verdad, hermanos? ¿Amén? ¿No se están durmiendo? No. Leamos el 22 y el 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, cuando estudiamos el ser de Dios, nosotros vamos entendiendo que Dios es un ser divino. Dios no es un ser humano, no es un ser animal. Dios es un ser divino. ¿Por qué? Porque las características que Él tiene determinan su esencia y lo diferencia de otros seres.
Él es el único omnisciente y no comparte con nadie esa cualidad. Él es el único inmutable. Él es el único omnipotente, etcétera y etcétera. Y esa esencia divina, Dios la expresa en su preciosa naturaleza. Entonces la esencia y la naturaleza están totalmente vinculadas. Dios es omnisciente, pero esa omnisciencia Él la expresa conforme a su naturaleza. Es decir, la expresa en amor, la expresa en justicia, la expresa en bondad, porque Él es amor, porque Él es la justicia y porque Él es la bondad. Y maravillosamente en la conversión, nosotros participamos de esa naturaleza para que en nuestra esencia humana expresemos conforme al Espíritu, conforme a la naturaleza divina. ¿Te das cuenta, hermano? Participamos del amor de Dios, participamos de la justicia de Dios, participamos del gozo, participamos de la templanza, de la mansedumbre. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió y resucitó y ascendió a los cielos. Y cuando Él ascendió, descendió a nuestras vidas el Paracletos, el Espíritu Santo, para que andemos en el Espíritu y no en la carne. Entonces aquí habla de el fruto del Espíritu. Vamos entendiendo, ¿verdad? Esencia, naturaleza. Se va de a poquito entendiendo. Alimento ya un poco más sólido capaz, ¿verdad? Cuando hablamos de el fruto del Espíritu, es porque el Espíritu Santo está produciendo a Cristo en tu vida. Y Cristo, hermanos, se expresa o se reconoce en estas 9 características, y hay muchas más. Pero Pablo decidió por el Espíritu colocar estas 9 aquí. Y empieza Cristo a forjarse en nosotros, así como una embarazada va creciendo el bebé, y Cristo está creciendo en nosotros hasta que venga. Y va a volver. Y aquella bestia será destruida por el poder de su boca. Él mismo lo va a destruir. Pero Cristo se está forjando, ¿no? Se está mostrando, se está forjando. Y así se va manifestando en nuestra santidad estas 9 características. Las primeras 3 son amor, gozo y paz. Miren lo que trae el Espíritu a tu vida. El amor de Dios, el gozo del Espíritu y la paz por Cristo Jesús sellada en aquella cruz. Eso, hermano, ¿tenés paz en tu vida? Si no hay paz, no hay gozo, y si no hay gozo, no hay amor. Y a veces como cristianos podemos pasar circunstancias difíciles. Porque cuando nos despertamos a las 8 en el Espíritu, a las 9 en el Espíritu y a las 10, ¡pum!, ataca la carne. Y a veces pareciera ser que la experiencia del amor, del gozo y de la paz se fue. Pero no es que se fue, es que está atacando el otro. Después vamos a ver cómo podemos hacer eso con una aplicación personal. Pero miren, hermanos, después continúa diciendo paciencia. Paciencia. Ustedes tienen que tenerme ahora paciencia, ¿verdad? Paciencia. Entonces, estas son características de Cristo que están vinculadas una con otra. Yo no puedo decir, yo tengo el gozo del Espíritu, pero paciencia es lo que no tengo. Porque no se puede, porque están conectadas. No, yo amo muchísimo, pero no, paciencia, ese no va conmigo. Y ahí hay algo que no cuadra en las matemáticas de Dios. Porque la paciencia es el amor, es el gozo y la paz
prolongándose en situaciones, en todas las situaciones de la vida, sean buenas o malas. Una persona paciente, una persona que no pierde la paciencia. Yo tengo 2 mitaí. Con esos 2 perdí toda la paciencia. Y ahí me di cuenta que tengo que crecer aún muchísimo en el amor, en el gozo y en la paz. Porque Jesús era paciente. Y nosotros también debemos ser pacientes. Miren lo que continúa diciendo. Benignidad. Bueno, algunos hermanos entienden, es algo extremadamente moral. Porque, hermanos, la gracia no solamente nos hace hombres moralmente correctos, mucho más que eso. Pero es increíble que el Espíritu no fuerza, no por imposición como la ley. La ley por imposición externa te obliga a que vos seas un hombre moral. Pero el Espíritu, que es el Espíritu de amor, por vía afectiva, por convencimiento, porque Jesucristo fue presentado claramente ante nuestros ojos, nosotros empezamos a hacer aún más que la ley. Por eso no hay, contra el Espíritu, no hay ley, porque el Espíritu supera la ley. Pero no nos hagamos vanagloriosos, porque la gloria es de Dios. Termina diciendo al final, allá en el verso 26. Bondad. Una persona que expresa todo eso, pero para con los demás. Una persona buena. Una persona que busca el bienestar de los demás. Una persona bondadosa, como nuestro Señor. Fe. Confianza plena en Dios. Y a veces, ¿verdad, hermano? Que hay situaciones que hacen tambalear nuestra fe. Pero Dios quiere que tengamos una plena confianza con Dios. Algunos hermanos entienden que inclusive se puede referir a la fidelidad nuestra para con Dios. Mansedumbre. Esta ya es muy difícil. ¿Quién acá es manso? Someterse a los hermanos, eso es mansedumbre. Sujetarse unos a otros, eso es mansedumbre. Los ancianos deben ser personas mansas, para que el Espíritu de Diótrefes no entre y opriman con cargas pesadas a la iglesia, sino están al servicio. Y la autoridad que Dios ha delegado en ellos es conforme a las Escrituras. Expresan a las Escrituras para que la grey sea alimentada en esos pastos verdes y amplios. Una vez le preguntaron a MacArthur, ¿cuáles son los límites de la autoridad? Y MacArthur dijo, nosotros no tenemos ninguna autoridad. A mí me sorprendió eso. Después, obviamente, explicó que el Señor nos dejó un legado para alimentar a la grey con la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que convence al hombre de pecado y de juicio. Eso dijo MacArthur. Por lo tanto, los ancianos sí tienen una autoridad, pero es una autoridad que expresa la palabra, que debe expresar la palabra de Dios para que la grey sea alimentada con Cristo mismo, por la palabra. Así que para que haya iglesia debe haber un pastor y una oveja. La mansedumbre también es dejarse guiar por la iglesia, en este caso por los pastores, ¿verdad? Bondad, templanza, y terminamos aquí, para pasar ya al final. Templanza. Esto está relacionado obviamente con la paciencia, ¿verdad? Templanza, dominio propio, extremadamente dominio propio. Así que cuando nosotros empezamos a andar por el Espíritu,
Cristo empieza a ser forjado en nosotros. Empezamos a amar a Jesús, empezamos a disfrutar de Jesús y empezamos también a expresar a ese Cristo. Y esas cualidades naturalmente empiezan a forjarse en nosotros. Y en esa realidad que se activa en nosotros por la fe, porque esto se activa por la fe, ahora nosotros nos movemos y caminamos en esa realidad espiritual. El Espíritu Santo nos bautiza todos los días bebemos del Espíritu Santo, somos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Cristo sea exaltado y expresado en nuestras vidas. Así que, hermanos, muertos a la carne, mas vivos por el Espíritu. Amén. Amén. Avancemos ya para ir terminando. El 24. Pero, aleluya por este pero. El pero siempre suele ser medio bajonazo, ¿verdad? A veces yo le digo a mi esposa, mi amor, qué bueno esto. Y mi esposa, pero, se arruinó todo. A veces hay que encontrar una dialéctica ahí espiritual, ¿verdad? Para no romper lo verdadero, ¿verdad? Pero este pero es realmente satisfactorio, hermoso. También hay un pero hermoso en Tito. Nosotros éramos esto, pero el Señor nos salvó. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Voy a comenzar esta sección con el 26. Cuando nosotros estamos en la carne, o cuando el no cristiano vive esta realidad en la carne, y cuando nosotros a veces nos deslizamos hacia esa dirección, ¿cómo podríamos decir en nuestros términos? Es demasiado sobrador ya, ¿verdad? Demasiado purea, vanaglorioso, ¿verdad? Yo luego soy, si ustedes me conocieran mejor, hermano. Y empieza el testimonio de Cristo a mancharse. Y una persona así es irritante. Termina siendo irritante. Porque demasiado se eleva a sí mismo, ¿verdad? Ustedes están ahí, pero yo estoy acá. Y empezamos a exaltarnos a nosotros mismos porque a la carne le encanta tirarse flores. Le encanta tirarse flores a sí mismo. Y empezamos a ser personas irritantes. Y eso obviamente... Y cuando viene alguien mejor que yo, empieza a haber envidia. Así que podríamos conectar este verso a los deseos de la carne. Pero qué interesante que Pablo esto lo dice a la iglesia. Entonces, esto significa que entre los cristianos podemos a veces no andar en el Espíritu. Y a veces podemos dar lugar a la carne y empezamos a yo. Así que andemos por el Espíritu. Miren lo que dice el 24. Allí habla de la conversión del pecador. Porque cuando nosotros nos convertimos, hermanos, nos identificamos con Cristo por la fe. Y ahora la justicia de Dios es nuestra justicia. Y viene el Espíritu Santo para justificarnos delante de Dios, y todas nuestras pasiones pecaminosas, toda nuestra justicia fue colgada en la cruz. Por eso dice en la mitad del verso 25, y con esto ya terminamos. Si vivimos por el Espíritu,
aquí podríamos ver lo que es la justificación. Es decir, la vida del Espíritu ya es una realidad en nosotros. La vida de Cristo ya es una realidad en nosotros. Nosotros ya hemos pasado de muerte a vida, así que no tenemos nada que ver con la carne. Con las pasiones pecaminosas de la carne no tenemos nada que ver. ¿Por qué? Porque un día hemos escuchado el Evangelio y hemos aceptado el Evangelio. Aceptá el Evangelio y el Espíritu Santo va a ser morada en tu vida. Y el Espíritu Santo va a forjar el amor de Cristo, el gozo de Cristo, la paz de Cristo, la paciencia de Cristo, la benignidad de Cristo, la bondad de Cristo, la fe de Cristo, la mansedumbre de Cristo, la templanza de Cristo. Y empezamos a vivir en el gozo absoluto de la fe. Así que si sos cristiano, esto ya es una realidad en tu vida. Pero, dije pero ahora. Se fue todo. No se olviden de lo que dije hace rato. Pablo dice, andemos también por el Espíritu, hermanos. Esa realidad se debe activar todos los días en tu vida por la fe. Ahora nosotros debemos andar en el Espíritu, porque nosotros hemos muerto a la carne y ahora vivimos por el Espíritu. Nosotros ahora debemos santificarnos todos los días por la fe. No es un esfuerzo en la carne, sino que yo me despierto a la mañana y deposito mi fe en aquel que ya me salvó, y esa realidad, esa victoria de Cristo se activa en nosotros todos los días por la fe. Y de esa forma nosotros andamos en el Espíritu. De esa forma nosotros tomamos la cruz para seguir y obedecer a Cristo. Pablo dice, juntamente crucificado estoy con Cristo y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo. Fe, hermanos. Ten fe que el Espíritu Santo te está revelando a Jesucristo, para que podamos nosotros andar y ser sumisos a la voz del Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Señor y gran Salvador. Terminamos, hermanos, con una aplicación final y con esto ya me despido. Hermanos, para poder andar en el Espíritu, esto es algo personal, esto es algo, yo comparto una experiencia personal. Yo trato de aplicar el Evangelio a mi vida. Me despierto a la mañana, activo esa fe, me saco el chip, carne, chip, fe. Nuestra psicología está siendo restaurada por la obra del Espíritu Santo, renovada por la obra del Espíritu Santo. Entonces, a las 8, a las 9 en el Espíritu, a las 10 estoy en el tránsito y se cruzó ahí ¿qué pasó ahí? La carne, atacó la carne, contragolpe de la carne, levantá la banderina, línea. No, sigue. ¿Y qué hacemos ahí? Porque esa es nuestra realidad, esa es la realidad de todos nosotros. Entonces, en ese momento, hermanos, hay que aplicar el Evangelio, no nos queda de otra. ¿Qué hicieron con Jesús? Con esto termino. A Jesús, siendo justo por los injustos, primeramente lo identificaron con el famoso beso. ¿Se acuerdan? Después, ¿qué hicieron? Lo agarraron y lo juzgaron a Jesús, como si fuese un injusto.
ese juicio tuvo varias etapas. Empezó con los sacerdotes, después fue a Pilato, después fue a Herodes, después fue a Pilato y ahí se dio la sentencia final. Pero podríamos decir que primero a Jesús lo identificaron y después lo juzgaron. Y la tercera fase, podríamos decir, lo crucificaron. El justo por los injustos. Cuando, hermanos, por la fe en el Espíritu, sentimos que la carne ataca, contragolpe, ¿qué hacemos? Lo identificamos. Primero, ay, envidia. Ay, pleito. Ay, disensiones. Ay, pasiones desordenadas. Ay, esto. ¿Qué hacemos? Por la fe. Y lo identificamos. No le vamos a dar un besito. Lo vamos a dar garrote. Paso 2, juicio. Condenado a muerte. Envidia, condenado a muerte por la obra de Cristo. Condenado a muerte. Y después, tercera fase, ¡pum!, muerte. En ese momento muere por la fe. En ese momento muere. Y así como cuando Jesús ya estaba muerto, la deuda ya fue pagada, vino la lanza final. ¿Le dolió esa lanza, sí o no? ¿Le dolió esa lanza? No, porque ya estaba muerto. Y de ahí salió agua y sangre. Sí le dolió los latigazos, la corona de espinas, pero esa última lanza no dolió porque ya estaba muerto. Entonces, si nosotros aprendemos, hermanos, a identificar a la carne y aprendemos, hermanos, a condenar por la fe a la carne, la envidia ya va a llegar un momento que ya ni siquiera la vamos a sentir por el poder del Espíritu. Y la disensión ya no la vamos a sentir por la fe en Jesucristo. Y en esa realidad canto, me humillo, oro, leo, porque Él venció, hermano. Él venció. Él nos santifica y Él nos va a glorificar. Y si nosotros morimos a la carne, vivimos por el Espíritu y andamos por el Espíritu, para que todo lo que hagamos sea expresar a Cristo para la gloria de nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, muertos a la carne, mas vivos por el Espíritu. Amén.